y ha descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Hasta ahí vamos a leer, y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra. De entrada, ¿cómo dice el verso 8? Nada más de entrada. ¿Cómo dice? Y ha descendido para librarnos. Cuando leemos la palabra del Señor, siempre Dios tiene un consejo, una palabra. Y debemos poner atención a ella. Y siempre les digo que a mí no me gusta por lo regular ir rápido, sino hay veces que empiezo a leer y Dios empieza a ministrar mi vida. Y aunque en esta porción está haciendo referencia a lo que había sucedido al pueblo de Israel, era que por muchos años, para ser exactos, la palabra del Señor dice que 430 años, el pueblo de Israel había estado en Egipto, pero esos 430 años se habían olvidado de Dios. Hablaban de Dios, pero algo pasaba. La mano de Dios estaba sobre ellos, pero el pueblo se iba multiplicando, y al multiplicarse eso provocó en el corazón del faraón a alguien que no había conocido a José. Y por lo tanto, como no había conocido a José, le daba lo mismo la manera que tratara con ellos. Pero aquel faraón vio al pueblo de Israel como un peligro, de que de pronto al ir creciendo y al irse multiplicando pudiera afectar los intereses de la nación de Egipto. Y esto llevó a que el pueblo de Israel fuera sometido a servidumbre. Y si nosotros leemos una vez más el verso 8, ¿qué dice el verso 8? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena. Hasta ahí vamos a tocar. Pero es el mismo Señor el que está diciendo, ¿verdad que es el mismo Señor? Dice, y he descendido para librarlos. ¿Pero librarlos de qué? Librarlos de la servidumbre a la cual estaban siendo sometidos. El faraón
había puesto capataces para que de pronto aquel pueblo fuera molestado y fuera presionado para llevar las cargas, y era sometido a duras tareas de servidumbre. Pero Faraón fue mucho más allá, porque quiso meterse con los hijos recién nacidos. Y como se estaba multiplicando el pueblo, le pidió unas parteras hebreas que cuando fueran a asistir a una hebrea, una israelita, al momento de que estuviera dando luz aquella mujer, al ver el sexo por el cual ellas estaban recibiendo aquella vida, si era una niña la dejaran vivir, pero si era un varón, le quitaran la vida. Quiero nada más que usted pueda darse cuenta la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y era tanto el peso, era tanta la necesidad, que ahí se acordaron de Dios. Vaya, Éxodo capítulo 2, verso 24. Y dígame qué dice. Éxodo capítulo 2, verso 24. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hasta ahí. Ellos clamaron de pronto de todos los problemas que estaban teniendo. Y hoy quiero decirte qué me decía el Señor. Y quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Cuando el Señor va y entrega su vida en la cruz del Calvario, ahí el Señor hace un pacto con todos aquellos que le abran el corazón y lo reciban, que le permitan llegar. ¿Y cuántos de aquí hemos aceptado a Cristo en el corazón? Le permitimos entrar. Pero Jesús, la palabra Jesús significa salvación. Y es como que de pronto nosotros somos sus hijos. Y cuando estamos en problemas, en necesidades, y clamamos a Él siempre viene al rescate. No sé si me estás comprendiendo. El pueblo de Israel, a mí me gusta mucho como dice el verso 24 del capítulo 2 del libro de Éxodo. ¿Y sabes por qué me gusta mucho como dice? Lo podemos leer, Éxodo capítulo 2, verso 24. ¿Cómo dice? Oiga, vamos despacio. Dice, oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué más sigue diciendo? Y se acordó de su pacto. ¿Qué más sigue diciendo? Y oyó Dios el gemido de ellos
y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dice el verso 25? Oiga, y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué dice ahí? Y lo reconoció. Y te digo que me gusta mucho, porque la manera que Dios me enseñaba esa parte es que Dios empezó a escuchar el clamor, empezó a escuchar a hombres, mujeres que levantaban sus plegarias, sus peticiones delante del Señor, pero con un gemido allá adentro. Y yo como que veo a Dios viendo desde el cielo a la tierra, y dentro de multitudes vio al pueblo de Israel. Pero la Escritura dice que los reconoció, ¿verdad? Que dice que los reconoció. Y yo anduve y he andado, pero en la Ciudad de México, en la República Mexicana, y en muchas de las capitales de la República Mexicana, acá no lo vemos. Pero anduve en el Distrito Federal. Algunas veces andaba en el metro, otras veces andaba manejando, pero cuando andaba manejando, en las esquinas donde están los semáforos, vi muchos niños limpiando vidrios. Y cuando los veía, ellos vienen a los parabrisas, avientan el agua y empiezan a limpiar, y toda la suciedad del vidrio, normalmente lo que hacían es venían y la limpiaban en su camisa o en su pantalón para usar de nuevo la herramienta y traérsela, y ensuciaban su ropa. Pero hay veces que había niños que usted veía su ropa y no podía distinguir el color de la ropa. Y ya bajo el sudor, bajo la calor, para limpiarse el sudor, corren con su mano sobre su rostro. Y lo único que ve en aquellos niños es la suciedad de la tierra pegada sobre sus rostros. En otras palabras, yo creo que es difícil de reconocer a aquellos pequeños. ¿Quiénes son? No sé si me está entendiendo. Y el pueblo de Israel clamó al Señor, pero Él dice que lo reconoció. Y como que yo veo a aquellos pueblos de Israel todos sucios, todos chamagosos, pero no hablando en el sentido literal humano, sino todos sucios, manchados de pecado. No sé si me está comprendiendo. Faltos delante de Dios, no tomaban en cuenta a Dios, pero aún sin embargo, la palabra del Señor dice que los reconoció. No le importó al Señor cuánto mal había hecho el pueblo de Israel. La Escritura, el verso que leíamos, dice que descendió, ¿para qué? Para librar
liberarlos. Y esta es una palabra grande, hermanos. ¿Por qué te digo que es grande? Porque literalmente el Señor descendió para librar a su pueblo, no importándole qué tan sucio, qué tan mal estuviera el pueblo de Israel. Vino a liberarlos. Ojalá que me estés comprendiendo. Liberarlos de toda su condición humana. Por una parte estaban sometidos a la servidumbre, y esa servidumbre provocaba en el corazón de ellos una angustia dentro de ellos, provocaba una aflicción. Pero el Señor descendió para librarlos. ¿Cómo te explico esto? Mira, muchas veces he pasado por cosas tremendas, difíciles, situaciones complicadas, que de pronto usted no sabe qué hacer. Y cuando no sabe qué hacer más que clamar al Señor, ahí viene el Señor a rescatarnos, a librarnos de aquellas cosas. Cuando Dios me trajo a Dallas en el año 2010, yo empecé a trabajarle al Señor. Mi padre acababa de morir, lo acababa de enterrar, y yo allá en una sepultura le dije al Señor: Señor, quiero servirte. Quiero dejarlo todo, Señor, porque vi la necesidad espiritual que había. Y le dije: si te sirvo en algo, Señor, aquí estoy. Regresé de enterrar a mi padre y me puse a disposición del ministerio. Hablé con mi esposa, con mis hijos, y le dije a ellos: se acabaron todos los lujos. De aquí en adelante voy a servirle al Señor. Y es a donde el Señor diga, no a donde nosotros queramos, no a donde yo quiera. Y llegué a Dallas. Y cuando llegué a Dallas, antes de salir del área de California, en el ministerio que estaba, el pastor me mandó llamar y me dijo: necesita llevarse una credencial como identificación. Y yo no creo de pronto en las credenciales, hablando literalmente, porque esa es la manera que yo he recibido el Evangelio. Nunca va a haber una carta de presentación, porque pareciera que se está presentando al hombre, y nosotros no tenemos que presentar al hombre. Tenemos que presentar al que está acá dentro de nosotros, aquel que nos salvó y aquel que nos liberó. Y cuando de pronto voy a hacer la credencial, y estando con la persona que se encargaba de hacer las credenciales, me pregunta: ¿cómo le pongo a su credencial? Le dije: póngale como predicador. Y dice: no, porque ya ve que en veces a uno le preguntan cosas y usted da su opinión y al último ni hace lo que le piden a uno. Y el hermano me decía: no, pero es que no puede ser, porque usted va de pastor. Le dije: póngale como predicador. Y me decía: no, llámele al pastor.
Y yo no quería llamarle, pero alguien iba conmigo y me dijo, yo le llamo. Y cuando le llamó, me lo pasó y me dijo, es que tiene que ser de pastor porque hay unas cositas legales. A mí me dijo unas cositas. Cuando le dicen a usted unas cositas legales, ¿qué se imagina? Pues cualquier cosita, un problemita. ¿Y cuál problemita? Una demanda era. Y me llevé la credencial, llegué y empecé a trabajar. Había un grupito de 16 hermanos en la iglesia. Y a mí me dolió tanto el corazón cuando llegué a ese lugar, de ver el edificio, un edificio propio. Ese día yo llegué, dejé a mi familia en California, porque primero fui a ver cómo estaba todo, a ver dónde iba a meter a mi esposa y a mis hijos, los que me siguieran. Y ese día por la tarde llegué como 2 de la tarde. Y ya cuando llegué me busqué a la persona que tenía que buscar. Ella me dijo, aquí se va a quedar en un cuarto de la iglesia. Y esa tarde cayó una tormenta sobre aquel lugar. Y yo estaba en el cuarto y de pronto escuchaba el chorro no sé si me comprende cuando le digo el chorro de agua. Un chorro como cuando se está descargando toda el agua en las salidas de las afueras de las casas. Pero llamaba mi atención porque yo no lo escuchaba afuera, lo escuchaba dentro del edificio. Y al escucharlo dentro del edificio dije, no sea ser que se esté tirando el agua. Y empecé a buscar, y era un lugar grande, y cuando empecé a caminar por los pasillos yo no veía nada, pero cuando menos empecé caminando empecé a escuchar los chasquidos cuando uno iba pisando. Aquel lugar estaba inundado. ¿Por qué te digo todo esto? Porque quiero que te des cuenta que lo que acabamos de leer es palabra de Dios. Y leímos una porción donde, no importando el pecado del pueblo de Israel, Dios descendió para librarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Cuando yo empecé a escuchar, busqué en los cuartos, no encontré nada. Y allá en un cuarto había una agua que estaba cayendo. Pero era la primera planta y eran 2 plantas. Y subo a la segunda planta, no conocía el lugar. Me fui guiando solamente por el ruido del agua. Y cuando llego a la segunda planta del edificio, en una de las esquinas estaban las lámparas como estas. Y lo que habían hecho los hermanos solamente es, las habían despegado y habían conectado una con una, y las habían volteado, le habían quitado las lámparas y las estaban usando como canaletas para tirar el agua. Estaba en ruinas el edificio. Estaba descuidado. Porque hay veces que el hombre se descuida y descuida las cosas de Dios. No sé si me está comprendiendo, pero a pesar de que el hombre se porte mal, a pesar de que actúe de una manera que pareciera que no tuviera a Dios, cuando el hombre clama a Dios, Dios siempre está ahí para ayudarlo.
Ese día yo vi las canaletas que corrían y eran las lámparas nada más volteadas y tenían la ventana abierta y saliendo el agua, pero todo estaba inundado. Yo busco al que estaba de encargado, al pastor del lugar, y lo allí sentado en una oficina. Y le dije: hermano, mire, se está metiendo el agua ahí como si nada, tranquilo. Le dije: hermano, ¿cómo le hago para subirme arriba? Me dice: suba así, así, así. Ahí está, se sube. Y vi de pronto la apatía del hermano ahí por no hacer nada. El corazón de aquel varoncito estaba dañado, del que era el pastor de esa iglesia, por el daño que había pasado dentro de allí. Y hay veces que hay cositas que al hombre van poniéndose en el corazón. Y hay una necesidad, hermano, de clamar a Dios, porque Él es el único que nos puede librar de aquellas cosas del corazón. ¿Sí me estás comprendiendo? No hay nadie más. Él es el único que puede entrar dentro de nuestro corazón. Y aquello que nos ha anclado y nos ha detenido, es necesario que clamemos a Dios para que Dios con su poder venga y saque todo aquello del corazón y nos haga libre y podamos glorificar y ensaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no vivir bajo la esclavitud de aquello que nos quiere aprisionar, no vivirlas bajo la esclavitud de aquello que nos quiere atrapar y que nos quiere someter. No sé si me está comprendiendo. Porque hay cosas que provocan angustia. Tal vez hoy en este tiempo no estemos en una condición de servidumbre, hablando como el pueblo de Israel, pero en el Dios que te estoy predicando no hay sombra de variación. Él es el mismo que vio al pueblo de Israel, que lo reconoció y al reconocerlo descendió para librarlo. Pero con usted fue más allá y conmigo fue más allá, porque no solamente descendió para librarlo, vino a tomar nuestro lugar de castigo, vino a librarnos de toda la condición de pecado en la que estábamos y nos ha hecho libres para exaltar y glorificar el nombre poderoso de Dios. Si alguien le va a dar la gloria, désela al Señor con todo el corazón. Descendió para librarnos. Y aquí voy, hermano, para que me puedas, porque el Señor lo que me mostraba es que muchas veces, hermano, cuando vemos la palabra del Señor, dice que el Señor descendió para librarlo. Le prometió que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel. A usted y a mí posiblemente no se nos ha prometido algo material, aunque así dice la palabra, que aquellos que nosotros le estemos sirviendo, el Señor nos va a bendecir. Si dejamos lo material, nos va a bendecir 100 veces más en esta tierra y en la vida venidera, la vida eterna. Y el Dios que tenemos es un Dios de promesa, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que nos va a bendecir. Nada más necesitamos clamar al Señor. Ojalá que me vayas comprendiendo. Si sabemos que Dios está aquí, aquí viene el trabajo del enemigo, la astucia que usa el enemigo para engañar la mente del ser humano. Al pueblo de Israel lo sometió a dura servidumbre, causó aflicción, causó angustia en el corazón del pueblo de Israel. Pero el Señor descendió para librarlo. ¿Sí me estás comprendiendo? Descendió para librarlo. Y cuando desciende para librarlo, la palabra de Dios es bien preciosa, porque desciende para librarlo y llevarlo a una tierra buena. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor nos libró, nos salvó y nos salvó para llevarnos a una tierra buena. ¿Sí me está comprendiendo?
Esto es palabra del Señor. Mira, cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que descendió para librarlos y llevarlos a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, no solamente les dijo los voy a llevar allá. Yo quiero que vayas al capítulo 3 y el verso 21, por favor. ¿Qué dice el verso 21? ¿Lo tienes? Y yo daré. Es Dios hablando. ¿Sí está conmigo aquí? Dios está hablando, dice, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. ¿Qué más sigue diciendo? Para que cuando salgáis no vayan con las manos vacías. Descendió para librarlos, y no solamente para librarlos. Les dice, yo les voy a dar gracia para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Eso está precioso. ¿Qué más sigue diciendo la palabra del Señor? Para que cuando salgan no vayan con las manos vacías. Verso 22, que dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, de oro y vestidos, los cuales podréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. El Señor descendió para librarlos de la servidumbre, para sacarlos. Pero no solamente era eso, también les dio gracia. Y mira, hermanos, ya es tiempo que como iglesia tomemos en cuenta la palabra del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de nosotros somos padres de familia y el enemigo ha engañado a nuestros hijos. A los más pequeños los ha hecho presos de esos juegos diabólicos. A los más jóvenes los ha traído por la música. Algunos los ha llevado a los vicios. Y nosotros no hemos estado clamando. No sé si me estás comprendiendo. No hemos estado pidiéndole. Pero es tiempo que como iglesia nos levantemos y reclamemos lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Acaso no dice la palabra del Señor: sé salvo tú y será salva toda tu casa? Dios no ha fallado, porque el Señor no falla y es palabra de Dios. Aquí tal vez los que hemos estado fallando, y no importa, hermano, de aquí en adelante, yo te digo una cosa en el nombre del Señor Jesús, hermano, en ese problema legal que tú tienes, que vas a presentarte mañana, no vayas pensando qué va a pasar. Ve con una seguridad que el Dios que tú tienes es poderoso, es grande, es maravilloso, y que Dios está contigo. No sé si me estás entendiendo. Necesitamos creerle a Dios, y Él dice que descendió para librarnos. Hablando en el Antiguo Testamento,
Pero el Señor dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? La verdad los hará libres. Si de pronto vienen los problemas queriéndonos someter, queriendo poner aflicción, vamos a empezar a reprender el problema en el nombre poderoso de Jesús, porque el Señor es más grande que el problema, y el Dios de los cielos está ahí para liberarnos, siempre y cuando nosotros andemos bien, por supuesto. Porque si no andamos bien, aún con todo eso me llama la atención, porque el Señor dice: reconoció y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y el pacto es que Él era el Dios de ellos. Es tiempo, hermano, de que como iglesia nos levantemos, le creamos a Dios. Hay veces, hermanos, que tenemos problemas, y perdóneme si lastimo a alguien aquí, pero hay veces que tenemos el problema y nos arrincona, nos pone en una esquina, y hay veces que la pasamos ahí atemorizados y nos olvidamos del Dios que tenemos. Y el Dios que tenemos es salvación. O sea, que el Señor nos va a librar. Muchas veces, perdónenme, hermanos, pero hay veces que buscamos soluciones con amigos, con familiares, cuando el primero que tenemos que acorrer es a Dios. Muchas veces vamos con el amigo y el familiar, y aquel ingrato está peor que nosotros. No sé si me comprende. No puede hacer nada por nosotros, pero tenemos a un Dios grande. ¿Cuántos tenemos a un Dios grande y poderoso? Un Dios que descendió. Allá dice la Escritura en el verso 8: descendió y es descendido para librarlos. Y no hay mucha diferencia con nosotros. Nada más que acá descendió Él y tomó una forma humana para librarnos del pecado y de la muerte y todas las aflicciones que puedan venir. ¿Sí me está comprendiendo? El Dios que tenemos nos puede librar de todas las situaciones. A mí me sorprende mucho cuando leo la palabra y aquel momento donde Pedro iba junto con sus compañeros, los discípulos, en la mar, en la barca. El Señor les había dado la orden, los había mandado que cruzaran al otro lado del mar. Y habían remado, y ya a altas horas de la noche, allá en medio de la oscuridad, solamente empezaron a ver una silueta que se dibujaba a la distancia, blanca. La palabra del Señor dice que ellos tuvieron miedo. Y como el Señor todo lo sabe, al ver que estaban asustados, a una cierta distancia les grita y le dice: no temáis, soy yo. Pedro contesta: Señor, si eres tú,
dime que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dijo a Pedro, soy yo, Pedro. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas. ¿A qué voy, hermano? Es que mientras Pedro se mantenía viendo a Jesús, él iba caminando sobre las aguas. Nada más que llegó un instante, llegó un momento de estar viendo a Jesús, llegó a sus oídos el murmullo de las aguas, de las olas, y aquello distrajo su mirada. Y de estar viendo a Jesús, volteó su mirada a las olas. ¿Sí me estás comprendiendo? Quitó su mirada del Señor, quitó su mirada del Salvador, quitó su mirada de aquel que lo mantenía caminando sobre las aguas. Y cuando volteó a ver las olas, el murmullo de las aguas, vio una ola que se abalanzaba sobre él. Y cuando menos pensó, empezó a hundirse. Ojalá que me comprendas, hermano. Esa situación no es nada. El Dios que tú tienes es grande y es poderoso. Nada más hay que mirarlo a Él. No veas aquello, ve al Señor. Y si lo perdimos de vista, como Pedro, que empezó a hundirse y sintió que el agua poco a poco estaba perdiendo la oportunidad de vida, volvió a alzar su mirada y buscó a Jesús y le dijo al Señor Jesús: sálvame, Señor, que perezco. Y el Señor nada más extendió su mano, lo asió de su brazo y lo levantó. Porque ese es Dios, hermanos. Él está para librarnos. ¿Sí me está comprendiendo? Y no es que tenga que librarlo, no, pero Él es Dios. Y así es. Aunque el hombre le falle, Dios es un Dios de misericordia, que mientras tengamos vida y Él no haya venido, tenemos la esperanza de que Dios nos va a librar siempre. Pero es tiempo de que como iglesia empecemos a poner siempre nuestra mirada en el Señor, en todos los problemas, en todas las situaciones, porque Él descendió para librar al pueblo, para salvarlo. No sé si me está comprendiendo. Y Él es Dios y puede hacerlo. Hermano, hermana que estás acá, el Señor reconoció al pueblo de Israel y lo sacó con brazo fuerte. Y mira qué precioso. Cuando lo sacó, caminaron por muchos años por el desierto. Y hablando materialmente, su calzado nunca se desgastó. Porque Dios siempre está ahí para proveernos, para bendecirnos, para guardarnos. ¿Qué te quiero decir en pocas palabras? Que Dios descendió, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra para librarnos de todo lo que pueda venir a nuestras vidas. Y si de pronto estamos sintiendo como que nos hundimos,
es tiempo de volver a mirar a Jesús, de ver su mano que está extendida, no para rechazarnos, sino para levantarnos, para librarnos de todo lo que venga. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermanos? Es tiempo de que como iglesia empecemos a dejar que el Señor tome el control de nuestras vidas, de todas nuestras situaciones, y Dios se va a glorificar. Cuando estaba en aquel lugar y vi todo aquello en la ciudad de Dallas, yo enfrenté un problema legal. Y cuando yo vi todo el edificio como estaba, los problemas que había entre los hermanos de la congregación, porque hay problemas en veces, y esos problemas suceden porque dejamos de ver a Jesús y vemos nuestros propios intereses. Y de pronto subí al techo y era una roofing que era plano y tenía un alto alrededor todo el edificio, y el agua llegaba hasta mis rodillas. Cómo me dio tristeza, cómo nosotros los hombres en veces nos olvidamos de Dios. Pero aún con todo esto, Dios siempre se mantuvo con la iglesia. ¿Sí me estás comprendiendo? En medio de aquellas cosas, Dios siempre queriendo ayudar. En aquella iglesia yo estuve 4 años sirviéndole al Señor. Cuando subí y vi aquello, nada más me fui por los drenajes y vi que había botellas de plástico atoradas y empecé a limpiarlos y empezó a decir algo tan sencillo que era. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la iglesia estaba derrotada. Necesitaba urgentemente, no de un hombre, necesitaba la ayuda de aquel que nos puede liberar, de aquel que nos puede sacar adelante. Estaba en una disputa legal entre abogados y se enfocó tanto la iglesia en los problemas que se olvidaron de su Salvador. Pero aún con todo eso, Él no se olvida del ser humano. Y cuando clamamos a Él, siempre está para librarnos. Porque Él es Dios, hermano. Y no es por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es por la pura misericordia, es por gracia divina que somos salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy este día, si hay problemas, hay dificultades, vamos a poner nuestra confianza en el Señor. ¿Le parece? Vamos a poner todo nuestro ser en el Señor. No hagas promesas, no te comprometas. No le digas, Señor, si me sacas de esto, porque siempre quedamos mal. Nada más dile, Señor, aquí estoy. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?